Buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa de presentación de uno de los grandes genios que ha dado este deporte, ¿no? Y que está todavía en activo. Para mí es un placer presentaros a Ivano Balic, Ivano Maravilla Balic, como yo le denominaba en las transmisiones de televisión española, un hombre que es ídolo de muchísimos aficionados a este deporte. En este momento, en su posición de central, es uno de los más grandes, y para el Balonmano Atlético de Madrid es todo un honor el poder tener en su plantilla la próxima temporada al jugador croata, cuyos títulos no hace falta presentarle porque de todos es conocido, un campeón del mundo, un campeón olímpico, lo ha ganado todo con Croacia y que tiene una aspiración que es levantar la Champions League con el Balonmano Atlético de Madrid en Colonia. Ojalá sea así. Bienvenido, Ivano Balic. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Un año en el Atlético de Madrid, donde vuelves a España. Todos sabéis que él estuvo jugando en nuestro país, en el Portland San Antonio de Pamplona, donde llevó al equipo de Pamplona a lo más alto, y quién lo iba a decir que unos años después volviera a la Liga Sobal, volviera a estar con todos los aficionados españoles, a alentarnos a todos en nuestra liga. Qué mejor que en el Balonmano Atlético de Madrid. Con vosotros, Ivano Balic, dispuesto a responder a todas vuestras preguntas e inquietudes. Ivano, bueno, bienvenido a Madrid. Te quería preguntar por lo que comentaba en la presentación, lo que te motiva, ¿no? De que llegas acá, has ganado Olímpicos, Campeonato Mundial, la misma Liga Sobal cuando estuviste por acá, pero eso de la Champions te tiene que estar retumbando en la cabeza como algo que quieres conseguir. Sí, en los últimos años empecé mucho en el Champions y al llegar a esa oportunidad, al final estoy feliz que hemos acabado este trabajo y que estoy aquí en Madrid y espero que vamos a ganar. Estabas en equipo, estabas libre. ¿Por qué te has decidido por el Atlético de Madrid y no por qué estás? He pensado mucho y creo que es la mejor opción para mí. Y el club tenía muchas ganas para ficharme y aquí tengo una oportunidad de todavía jugar a un gran nivel. Y es todo. Sobre tu nuevo técnico, entrenador, tu opinión sobre él. Que es uno de los mejores entrenadores, si no sea mejor, que ese equipo está jugando 10 años a un gran nivel, ganando títulos siempre. Y nada, es un nuevo sistema para mí. Hemos entrenado 2 horas ayer y tengo que aprender muchas cosas y espero que lo haga rápido para... Curioso que se juntan dos hombres, uno de entrenador y otro de jugador, que han sido nominados como centrales en su día, estaban 2 veces mejor jugador del mundo, e Ivano Balic también en esta ocasión, ¿no? Ahora se encuentran uno de entrenador y otro de jugador. Has firmado solo por un año. ¿Ha sido cosa consensuada con el club, cosa tuya? Y una y otra cosa, como quería volver a casa a jugar en Croacia, por eso me voy de Pamplona. Y ahora como ahí está muy mal la cosa, con el dinero y con el equipo, entonces me era mejor para mí firmar un año y bueno, ¿qué voy a hacer después? Decía que si hubiera sido volver a Pamplona, no va a poder ser, porque por circunstancias también económicas, la Liga Sobal ha cambiado mucho respecto a tu primera etapa allí. Sí, la liga era muy fuerte antes y ahora, como el resto del mundo, todos tienen problemas con el dinero y me dicen aquí que ha bajado un poco el dinero. Pero todavía voy a volver a Pamplona a jugar contra Nitasunga, pero muchos amigos me han enviado mensajes y están esperando que llegue a Pamplona para ver. Vienes después de 4 años, justo vienes en el año que se juega la temporada, que se juega el Campeonato del Mundo aquí en España. ¿Qué esperas del campeonato que vamos a organizar aquí y qué te parece el grupo que se ha tocado en España, Hungría y demás? Me alegro mucho porque creo que España
hay 2-3 equipos fuertes y esos que no son, que se puede descansar un poco y nada, espero que vamos a pasar el grupo primeros o segundos y después a ver qué pasa. Dentro de la plantilla del Atlético habrá, supongo, un nombre especialmente contento, Julián Alvinagaz, es uno de los mejores pivotes del mundo. Se prevé que puedas hacer una sociedad con él muy productiva. Sí, a mí me gusta jugar con los pivotes, pero aquí el sistema es un poco que se pasa mucho al pivote, entonces creo que Julián estaba contento antes también. De Londres, ganaron una medalla de bronce, pero quizá tu participación ha sido menor que en otras temporadas, en los otros mundiales. No sé, se habla de que quizá no tenga buena relación con el entrenador, no sé qué opinas. Voy a responder otra vez a esa pregunta. Creo que tenemos que hablar ahora del Atlético. Ahí ha pasado lo que ha pasado, he jugado poco y ya está. Al final tengo una medalla y tengo que estar contento. ¿Cómo esperas encontrarte el Palacio de Vista Alegre en vuestro próximo partido? ¿Crees que estará muy lleno? ¿Crees que traerás a más afición? Espero que sí, siempre es mejor jugar cuando está lleno el pabellón que vacío. En Croacia ha pasado muchas veces, pero la liga croata. ¿Reuniríais aquí, por favor? Aquí, por favor. Sí.